Ya, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de célula eucariota. En, en una clase pasada hemos hablado de la célula procariota y decíamos que la célula procariota es sencilla y la eucariota es compleja, ¿no? Decíamos que la célula eucariota es como las mujeres, compleja, ¿no? En cambio, la célula procariota es como los hombres, más práctica y sencilla, ¿no? Sin problemas. Entonces la procariota era más sencilla. Y la eucariota, como es compleja, obviamente va a comprender más reinos. La procariota solamente comprendía el reino monera, o sea, el reino de las bacterias. En cambio, esta eucariota comprende 4 reinos. El reino plantae, llamado reino metafita, que es el reino de las plantas. La ciencia que estudia las plantas es la botánica. El padre de la botánica, Teofrasto, no te olvides. El reino protista, los protozoarios son células eucariotas, ahí están las protozoarios y algas. El reino fungi, que incluye hongos y levaduras, y el reino animalía, que incluye los animales, ¿verdad? Entonces, primero hay que demarcar las diferencias. Y para eso yo te preparé un cuadrito acá todo chévere, para que tú puedas ver las diferencias. Mira, facilito, mira. Envoltura nuclear o membrana nuclear o carioteca. ¿Cómo se llama? Karateca, no, karateca no, carioteca. Es la envoltura nuclear. ¿Quién tiene envoltura nuclear o membrana nuclear o carioteca? ¿La eucariota tiene? Sí tiene. ¿La procariota tiene? No tiene. Por eso se dice que su ADN está disperso en el citoplasma, porque no tiene envoltura nuclear, y si no tiene envoltura no tiene núcleo. Pues. Profe, ADN. ¿Tiene ADN la eucariota? Sí, pero ese ADN está mezclado con proteínas histonas. Y en el humano tiene 46 cromosomas, que son cuerpos de ADN. Es un ADN condensado. Profe, ¿y la procariota? Sí tiene ADN también, pero un ADN desnudo. ¿Por qué, profesor, desnudo? Porque no tiene envoltura. ¿Qué más? No tiene histonas. ¿Ves? Profe, ¿cuántos cromosomas tiene la bacteria? Un único cromosoma, no te olvides, la procariota tienen un cromosoma único, o sea, uno solo. ¿Ves? Seguimos con el nucleolo. El nucleolo es el organelo encargado de producir a los ribosomas. Los ribosomas se generan en el núcleo. Los ribosomas de la célula eucariota son 80S, formados por 2 unidades de 50 y 30S que se forman en el nucleolo. ¿Tiene la célula eucariota nucleolo? Sí, que es ARN más proteínas. ¿Tiene la célula procariota nucleolo? No tiene. Y no tiene. Pasamos a la división celular. ¿Qué tipo de división celular tiene? En la eucariota se divide por mitosis las células somáticas, o sea, del cuerpo. Y por meiosis las células sexuales, como espermatozoides y óvulos, se producen por meiosis. La amitosis. La procariota se divide por bipartición o fisión binaria, como lo hacen las bacterias, ¿verdad? Seguimos los ribosomas. La eucariota tiene un ribosoma grande de 80S. La procariota, profe, un ribosoma pequeño de 70S. ¿Qué son las endomembranas? Son organelas con membranas, organelas membranosas. ¿Cómo cuáles, profesor? Puede ser el retículo endoplasmático liso, el rugoso, el aparato de Golgi, son endomembranas. ¿Tiene endomembranas la eucariota? Sí. ¿Tiene endomembranas la procariota? No tiene. Lo único que tiene son ribosomas. No te olvides. Entonces, acá yo tengo un dibujito para que tú puedas entender mejor. Profesor, yo hasta ahora no entiendo, no comprendo eso de eucariota y procariota. A ver, vamos a secarlo más para que entiendas. A ver, con manzanitas, con manzanitas. De la mitad arriba es eucariota y de la mitad abajo es procariota. ¿Ves? Mira, una mitad es procariota y otra mitad es eucariota. Ya si no te das cuenta ahí, ya, pues, pucha, mucho piensas en tu ex. Está facilito. Date cuenta. Primero, si tú te das cuenta, este ADN es un poco más denso. ¿Por qué? Porque tiene histonas. Y este ADN es un poco más, está un poco más disuelto. ¿Por qué? Porque no tiene histonas. Si te das cuenta, este ADN está rodeado. ¿Por quién? Por la membrana nuclear. ¿Cómo se llamaba? Carioteca, ¿ves?
Este está rodeado, no tiene nada, está desnudo, ¿ves? Por eso le llaman desnudo. ¿Qué más, profesor? Mira, este tiene un montón de organelos. Mira, tiene aparato de Golgi, tiene mitocondria, tiene retículo endoplasmático, tiene un montón de cosas. Pero y este no tiene, lo único que tiene, ¿qué son? Ribosomas. Eso es lo que dice 70-70. Son ribosomas 70S, porque la bacteria tiene ribosomas más pequeñitos, 70S. En cambio, la célula eucariota tiene ribosomas más grandes, 80S. Profe, ¿qué más? ¿Quién se encarga de producirle la energía a la célula eucariota? La mitocondria, son las centrales energéticas, son las que oxidan los alimentos para producir adenosín de trifosfato, ATP, para que la célula pueda realizar sus funciones fisiológicas. Profe, ¿y quién le produce energía a la bacteria? El mesosoma. Profe, ¿qué es el mesosoma? Son invaginaciones de la membrana celular en donde tiene un montón de enzimas que ayudan a la glucólisis y a la producción de energía. Entonces no te olvides, la mitocondria produce energía a la célula eucariota y el mesosoma a la célula procariota. También tiene, la célula procariota tiene un plásmido. ¿Qué es un plásmido? Es un ADN que la bacteria intercambia con otras para hacerse resistentes a los antibióticos. Imagínate que esta bacteria es resistente a la penicilina, le pasa su plásmido a otro y la otra también se hace resistente a la penicilina. A ese proceso de intercambio de plásmido se les llama conjugación. Eso yo ya te expliqué en la clase pasada. Entonces, ¿qué más debes saber? Mira, el tamaño es de 2 a 100 micros. ¿De acá de cuánto? De 0,5 a 3. O sea, una célula eucariota es mucho, mucho más grande que una célula procariota. No es pequeñita comparada a la eucariota. Por eso yo te dije que las células eucariotas son tóxicas, complejas. Y las células procariotas son sencillas. ¿Ves? Seguimos. Pasamos a la estructura de la célula eucariota. Entonces, como ya hemos hablado de la procariota, obviamente que no vamos a redundar, porque eso ya lo tocamos en un tema anterior, ¿no? Ahora nos vamos a centrar en célula eucariota. La célula eucariota vamos a estudiar la célula animal y la célula vegetal. ¿Ya? Célula vegetal y célula animal. Profe, ¿qué es este dibujito? Este dibujito son sus diferencias. Y ahí dice, ¿no? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Sí tiene algo, mira, por ejemplo, la célula animal tiene lisosomas y la vegetal no tiene, ¿ves? ¿Ah? La célula animal tiene centrosoma y la vegetal no tiene. Nadie son iguales. Profe, ¿y la vegetal tiene algo que no tenga el animal? Claro. Mira, tiene cloroplasto. ¿El animal tiene cloroplasto? No, pues porque solamente los vegetales hacen fotosíntesis. El cloroplasto tiene clorofila y la clorofila hace fotosíntesis. Mira, tiene pared. Ah, por eso se forma la madera, pues. ¿Tiene pared esto? No tiene pared. ¿Tiene amiloplasto? O sea, almacena almidón, como en la yuca, el camote. ¿Tiene amiloplasto? No tiene. Tiene vacuola, mira, que es una enorme organela que almacena agua y sales. ¿Tiene vacuola? No tiene vacuola. Pero hay organelos que tienen en común, como vesículas de Golgi, tienen los dos, aparato de Golgi también, membrana también, peroxisoma también, citoplasma también, ribosoma también, núcleo también, nucleolo también, retículo endoplasmático rugoso también, retículo endoplasmático liso también, y citoesqueleto igual. Todo tienen, solo esas son sus diferencias. Entonces ya debes tener entendido ya. Profesor, me vas a decir, la célula animal tiene lisosomas y centrosomas. Y en vez de pared tiene glucocálix. En cambio la vegetal tiene cloroplasto, pared, amiloplasto y vacuola. Y la célula animal no tiene. Pues tienes que aprenderlo. Y los demás organelos, los dos tienen. Ah. A ver, por acá te voy a aclarar otras cositas más que tienes que saber. Profe, ¿qué más? Espérate, tranquilo. ¿Ya? Un ratito, a ver, vamos a subir con calma. Despacio. Vamos por acá. Entonces, seguimos con la diferencia, ¿no? Entonces, empezamos con la cubierta celular. La cubierta celular de la célula animal está formada por el glucocálix. La cubierta celular de la célula vegetal está formada por la pared. ¿Estamos?
El glucocálix está formado por oligosacáridos y la pared celular de los vegetales está formado por celulosa. La membrana plasmática, ¿ya? La membrana plasmática animal, ¿ya? Tiene, obviamente, que la célula animal tiene membrana plasmática y la vegetal también tiene membrana plasmática. Las dos son lipoproteicas, o sea, están formadas por fosfolípidos y proteínas, pero hay una diferencia bien marcada, que el animal tiene colesterol en su membrana y la vegetal tiene ergosterol. O sea, no tiene colesterol. En vez de colesterol tiene ergosterol. Seguimos. Una vez que pasamos cubierta, membrana y citoplasma. Ahora sí, los organelos citoplasmáticos. En el citoplasma lo vamos a dividir en 4. En el citosol, el sistema de endomembranas, las organelas, y ahí tenemos las dos organelas, ¿ya? Y los organoides. Entonces eso vas a tener en el citoplasma. Empezamos con el citosol. El citosol, dentro del citosol está el citoesqueleto. Así como nosotros tenemos huesos, la célula también tiene su esqueleto, pero su esqueleto está formado por proteínas tubulares, especialmente por microtúbulos y microfilamentos. ¿Para qué le ayudan esto? Para que le dé forma a la célula y para que la célula pueda movilizarse, o sea, haga locomoción. Seguimos. Sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas van a ser organelos comembranosos, con membrana, como la carioteca, que es una doble membrana, el retículo endoplasmático, que son varias membranas plegadas, y el Golgisoma también son varias membranas. Seguimos. Organelas. En las organelas vamos a tener a las mitocondrias que hacen la respiración celular, y los dos, tanto el animal como la vegetal, tienen mitocondrias. Los cloroplastos solo la vegetal tiene, hace fotosíntesis, el animal no tiene. Los lisosomas hacen digestión celular, lo animal tiene, la vegetal no tiene. El peroxisoma tiene catalasa, degrada el peróxido de hidrógeno, tienen los dos. El glioxisoma convierte las grasas en azúcares, el animal no tiene. Tenemos que la vegetal tiene una vacuola grande y la animal tiene una vacuola pequeña. Tenemos plastidios. La planta tiene cloroplastos, la célula vegetal, cromoplastos y leucoplastos. En cambio, el animal no tiene plastidios. En los organoides, ribosomas tienen los dos. Centriolos. El animal tiene centriolos y la vegetal no tiene centriolos. Por eso la vegetal, cuando hace división celular, es una división anastral, o sea, sin centriolos. Y las inclusiones citoplasmáticas, que son bolsitas de comida de la célula, ¿no? Y pasamos al núcleo. Y la carioteca, que es una doble membrana con poros, el carioplasma, que es la parte interna del núcleo, el nucleolo, que es la parte del ribosoma, y la cromatina, ¿ya? Se transforma a cromosoma cuando se condensa, y el cromosoma, cuando se descondensa, se transforma en cromatina. Facilito, ¿no? Facilito. Seguimos. A ver, pasamos por acá. Entonces, tenemos otro cuadrito para hacer hincapié en sus diferencias. Yo quiero que no te olvides sus diferencias, porque si tú te olvidas sus diferencias, no tiene sentido pues que estemos aprendiendo, ¿no? Tienes que aprenderte sus diferencias. ¿Cómo así, profesor? Mira, facilito, mira. Pared celular, ¿tiene el animal? No, pues. ¿La vegetal tiene? Sí. Profe, ¿qué tiene en vez de pared? Tiene glucocálix, no te olvides. Centriolos, ¿tiene el animal? Sí. ¿La vegetal? No. Lisosomas, ¿tiene el animal? Sí. ¿La vegetal? No. Plastidios, ¿tiene el animal? No. ¿La vegetal? Sí. Vacuolas, ¿qué tiene? Sí tiene pequeñas. Sí tiene grandes. Cilios y flagelos, sí. Los vegetales, no. Glioxisomas, no tiene. Vegetales, sí. Nutrición, los animales son heterótrofas, de los vegetales es autótrofa. Plasmodermos, que son las intercomunicaciones entre células vegetales, no, obviamente el animal no tiene, la vegetal sí.
¿Dónde almacenan sus alimentos? ¿Cómo almacenan sus alimentos las células animales? Lo almacenan en forma de glucógeno. ¿Cómo almacenan sus alimentos las células vegetales? En forma de almidón. Y por lo tanto, las células animales hacen una mitosis astral porque tienen centriolos, o sea, sí tienen. En cambio, la célula vegetal hace una mitosis anastral porque no tiene centriolos, no tiene. Entonces, ahí está lo fácil de esto, ¿no? Facilito, ya si te equivocas, ya, pucha, estamos mal, ¿no? Iniciamos con la envoltura. La envoltura celular en los vegetales se va a llamar pared celular. Está compuesta por celulosa y va a originar al fragmoplasto por actividad del Golgi. Está constituida por celulosa, hemicelulosa y pectina y presenta poros y comunicaciones llamadas plasmodermas. Su función de la pared celular está formada por glucoproteínas, ¿ya? Su función es la protección contra daños mecánicos y cambios osmóticos, porque el agua también tiene presión, ¿va? El glucocálix, o sea, mientras la célula vegetal tiene pared, el animal que tiene glucocálix es su protección. El glucocálix está formado por glucoproteínas, por glucolípidos y ácido hialurónico, ¿ya? Su función sirve de protección y en especial permite el reconocimiento celular, ¿ya? Y acá vemos, mira. ¿Cómo así, profe, que permite el reconocimiento celular? Por ejemplo, cuando te donan sangre, imagínate que tú eres de sangre tipo A y te donan sangre tipo B. Entonces, ¿qué van a hacer? Tus células van a empezar a tocar y a manosear a esas células que entran, a esa sangre nueva. Lo van a tocar y van a decir, esto no es del cuerpo, atáquelo, y lo atacan y se da la aglutinación. ¿Me entiendes? Así funciona, ¿no? Entonces el glucocálix ya sirve de protección y en especial ya permite el reconocimiento celular. O sea, que de alguna manera ayuda a identificar qué célula es del cuerpo y cuál no es del cuerpo. Y acá vemos, ¿no? Las plantas tienen pared, sí. Glucocálix, no. Las algas tienen pared, sí. Glucocálix, no. Los hongos tienen pared, sí. Glucocálix, no. Los animales tienen pared, no. Glucocálix, sí. Los protozoarios tienen pared, no. Glucocálix, sí. Entonces está facilito, chicos. A ver, acá hay otro cuadro, hay otro. Acerca de su composición. Las plantas tienen una pared celular compuesta ¿por qué? Por celulosa, hemicelulosa y pectina. Las algas ya están compuestas por celulosa y mucílago, su pared. Y los hongos por quitina. ¿Ya? Y los hongos por quitina. ¿Sí? Estamos terminando el cuadrito. A ver, seguimos. Ya. Membrana plasmática, llamada también membrana celular. Lo forma el Golgi y está constituida por proteínas y lípidos. ¿Ya? Plantean la teoría de mosaico fluida propuesta por Singerin y Cholson. ¿Y qué es el mosaico fluido, chicos? El mosaico fluido se le dice porque la membrana celular, ¿ya? La membrana celular, va cambiando de forma y de orden sus estructuras. Por ejemplo, si una proteína está al lado derecho, puede cambiarse al lado izquierdo. Y si un fosfolípido está para abajo, puede saltar hacia arriba. O sea, tienen una manera libre de acomodarse. Eso se llama mosaico fluido. Entonces, este modelo incluye proteínas periféricas, integrales, una bicapa de fosfolípidos y colesterol. Entonces acá vemos la membrana. Mira, la membrana, date cuenta que está formada por proteínas de canal y que la membrana tiene dos polos. Un polo positivo hacia afuera y un polo negativo hacia adentro. ¿Sí? Facilito, ¿no? Facilito. Seguimos. Y acá está la membrana celular.
Tiene una capa arriba y una capa abajo. Por eso es una bicapa de fosfolípidos, porque hay muchos fosfolípidos. ¿Ya? De fosfolípidos. Y pasamos a tipos de transporte. ¿Qué son los tipos de transporte? Después de hablar de membrana celular, tenemos que admitir que la membrana celular es de suma importancia. ¿Por qué, profesor, es de suma importancia la membrana celular? Porque sin la membrana celular, no, ni incluso ni ingresarían los medicamentos que tomamos cuando estamos enfermos. Porque los fármacos no pueden actuar mientras no estén en el interior de la célula. Por lo tanto, ya estas proteínas van a permitir ya el ingreso de los fármacos, ya el ingreso de los fármacos, el ingreso de distintas sustancias como la glucosa, y va a haber dos tipos de transporte a través de la membrana. Transporte pasivo, el que no gasta energía, el ahorrador, y el transporte activo, el que sí gasta. Ya, entonces tenemos dos tipos. El sin gasto, el pasivo, y que va a favor de gradiente, y el que sí gasta, que es el pasivo, que se va en contra de gradiente. Entonces, tipos de transporte. Tenemos la difusión, que es el intercambio de gases, iones, ahí tenemos la diálisis, y en el agua es ósmosis. Cuando se intercambian iones se llama diálisis, cuando se intercambia gases se llama difusión, y cuando se intercambia agua es ósmosis. Entonces pasamos a la difusión facilitada. La difusión facilitada utiliza la proteína transmembranosa, a la permeasa, para el paso de iones. O sea, acá los iones no pasan directo por la membrana, sino que utilizan una proteína transportadora, así como estas proteínas, ¿no? O sea, pasan por una proteína de transporte, vivazos. Entonces seguimos. Como el transporte pasivo es sin gasto de energía, se va a ir a favor de gradiente, a favor de la corriente, sin gastar energía. Pero el transporte activo es con gasto de energía, con gasto de ATP, y se da en contra de gradiente. Ahí tenemos la bomba de sodio y potasio. Tenemos la fagocitosis, la pinocitosis. ¿Ya? Entonces, la bomba de sodio y potasio es un ejemplo muy, muy importante del transporte activo, porque sin la bomba de sodio y potasio no podríamos vivir. ¿Ya? Entonces, acá vemos, ¿ya? Acá vemos que tenemos, acá se ingiere iones, ¿no? Pero acá se ingiere ya vesículas. Entonces, en las vesículas tenemos la endocitosis y la exocitosis. Endo hacia adentro, produce hacia adentro. Y exo hacia afuera, expulsa hacia afuera. La endo tenemos la fagocitosis y la pinocitosis. Y la exo, la egestión y la secreción. La fagocitosis, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Una célula es la célula comiendo, ¿no? Cuando la célula empieza a comer se le llama fagocitosis, ¿ya? Pero cuando la célula bebe se le llama pinocitosis. O sea, si la célula come sustancias duras, se le llama fagocitosis. O sea, si consume sustancias sólidas. Pero si consume sustancias líquidas se llama pinocitosis. A los dos se les llama endocitosis. Ahora, si la célula expulsa sustancias de desechos, se llama egestión. Y si la célula expulsa sustancias, ¿ya? Si la célula expulsa sustancias que no son buenas para el cuerpo, ¿ya? Que no son buenas para el cuerpo, se llama egestión, ¿no? Que son desechos, pero si expulsa hormonas, se llama secreción. Y pasamos a la ilustración, ¿no? Entonces, si es un transporte activo, se va en contra de la gradiente y se va con gasto de energía. Ahí está facilito, ¿no? Y ahí tenemos los tipos de transporte. Entonces tenemos el transporte pasivo, que está compuesto por difusión simple y facilitada. El transporte activo, que obviamente se gasta energía, ¿no? Entonces, pasivo no se gasta, activo sí se gasta. ¿Seguimos?
Entonces, ¿qué vamos a ver por acá? Por acá vamos a ver cómo se comporta el agua en distintos medios. Ósmosis en la célula animal y vegetal. Entonces, ¿qué pasa si dejamos glóbulos rojos en salmuera, o sea, en un medio hipertónico? Ya, en un medio hipertónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si lo coloco a los glóbulos rojos en agua con sal, esos glóbulos rojos van a empezar a salir de la agüita de su pancita, se van a deshidratar y van a morir. En cambio, si yo lo pongo en un medio isotónico, o sea, que tenga el mismo nivel que, ya, la misma concentración de sal que, que cuando que hay en el interior del glóbulo rojo, se tiene la misma concentración afuera del glóbulo rojo y en el interior del glóbulo rojo. Por lo tanto, es normal. Pero cuando tú lo sumerges a los glóbulos rojos en agua destilada, como los glóbulos naturalmente deben tener electrolitos, ¿ya? Entonces, como lo colocas en agua destilada, ¿qué pasa? El agua ingresa a su cuerpo y explota, ¿ya? Y en la célula vegetal, profesor, en la célula vegetal, si el agua sale y queda solo el núcleo, se llama plasmólisis. Si el agua entra y sale, normal. Y si el agua se queda, ¿ya? Y si el agua entra a la célula, se llama turgencia, pero a la célula procariota no lo rompe, porque es eucariota. ¿Queda claro, chicos? Entonces acá entra el agua, no entra. Y se llama turgencia. ¿Sí? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Yo creo que sí. Muy bien. Y pasamos al citoplasma, pues, ¿no? El citoplasma es la región que está entre la membrana celular y el núcleo celular. Presenta una naturaleza coloidal, ¿ya? Que tiene propiedades. La tisostropía, el movimiento browniano y el efecto Tyndall. Entonces vemos los propiedades del coloide. Primero la tixoxtropía, que es el cambio de estado líquido a estado gelatinoso, o sea, de citosol a citogel. Seguimos. Después tenemos el movimiento browniano, que es el movimiento caótico de las partículas en un coloide. Después tenemos el efecto Tyndall, que es la dispersión de la luz en un coloide. Y seguimos. Vamos a tener la composición del citoplasma. El citoplasma está compuesto ¿de qué? De citosol, que es la parte líquida, soluble del citoplasma, posee agua, azúcares, etcétera. ¿Ya? Y por sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas, también llamado sistema vacuolar, ahí tenemos al retículo endoplasmático, liso o granular. Tenemos a la síntesis y transporte de lípidos o la detoxificación celular o glucogenólisis. O sea, el retículo endoplasmático, el liso especialmente, sintetiza lípidos. Ya sintetiza lípidos, hace detoxificación celular también. O sea, cuando tú tomas mucho alcohol, ¿quién es el encargado de metabolizar? El retículo endoplasmático liso. Y tenemos el retículo endoplasmático rugoso granular y la función que realiza, síntesis y transporte de proteínas. Ahí está. Entonces ahí tenemos retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso y el núcleo. Y pasamos al Golgi-soma. El Golgi-soma está formado por sáculos membranosos denominados dictiosomas, que se encargan de almacenar y transformar las distintas sustancias que se les envían. Su función es secreción, ¿ya? Forma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El Golgi-soma se encarga de la secreción, ¿ya? Y ahí es donde forma los lisosomas. Y también tiene su membrana plasmática. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo más o menos es el Golgi-soma. A ver, seguimos.
Entonces, por acá vamos a tener a la envoltura nuclear. La envoltura nuclear se forma en el retículo endoplasmático rugoso y se separa el citoplasma desde el nucleoplasma. Su función es la permeabilidad selectiva y la que delimita el núcleo. ¿Ya? Y acá vemos, ¿no? Cómo está el núcleo, tiene los poros son grandes, tiene todo, ¿no? Ahí está el ADN, el nucleoplasma. Y pasamos a las organelas. Las organelas vemos a las mitocondrias, que es el pulmón de la célula, o sea, hace respiración celular, presenta dos membranas, ¿ya? Y la respiración celular lo hacen en las crestas mitocondriales. Acá tenemos también el ciclo de Krebs, ¿ya? Y pasamos a la respiración celular aeróbica. Esta respiración celular aeróbica siempre lo hace la mitocondria. De alguna manera, ¿ya? De alguna manera, la mitocondria hace millones de años era una bacteria que fue comida y en vez de utilizarse como una presa en el estómago, fue de alguna manera, se podría decir, amigable ya la célula eucariota con los cloroplastos y las mitocondrias, y de esa manera no las mató, sino les permitió vivir junto a ellos. Y ahí está. Y plastidios, que son los que están en las plantas, los leucoplastos almacenan almidón, los cromoplastos almacenan pigmentos, y nosotros ya, y el licopeno rojo, ¿no? Ahí está. ¿Seguimos? A ver. Entonces acá tenemos, ¿no?, distintos tipos de plastidios. Acá tenemos el cloroplasto. Y pasamos con los citosomas. Los citosomas, tenemos a los lisosomas, que se le llama estómago de la célula, bolsa suicida. Tenemos el lisosoma primario, el que nunca ha luchado con ninguna bacteria. Y el lisosoma secundario, el que sí ha luchado. Y acá vemos la membrana, la mesa hidrolítica y las proteínas transportadoras. Pasamos a los lisosomas secundarios. Resultan de la unión del lisosoma primario y la vacuola fagocítica o pinocítica. Ahí está. Entonces acá vamos a ver al peroxisoma. La función de la anterior del lisosoma era digestión celular o intercelular, realización de autofagia durante el ensayo celular y autólisis y la vejez celular. Entonces, acá vemos a los peroxisomas. Los peroxisomas contienen la enzima peroxidasa. Y esa enzima ya también está mezclada con catalasa. La catalasa es una enzima encargada de degradar los radicales libres, ¿ya? Encargada de eliminar los radicales libres. De peróxido de hidrógeno. Esta vez un peroxisoma. ¿Seguimos? Y pasamos a los glioxisomas. Los glioxisomas son exclusivos de las células vegetales. Contienen enzimas y la vía glioxiato. Su función fue transformar los aceites en azúcares. Ya, su función. Ahí vemos. Y la vacuola, obviamente que es exclusiva de la célula vegetal, y su función es regular la presión osmótica y la turgencia, o sea, almacena agua.
¿Alguna pregunta? ¿Todo entendido? Yo creo que sí, ¿no? Está facilito. Ya seguimos. Entonces acá vemos cómo es una célula vegetal. Pasamos a los organelos. Los organelos carecen de membrana, como los ribosomas, su función es la síntesis de proteínas. Tenemos los centriolos, que son dos estructuras formadas por microtúbulos perpendicularmente. Y su función es la división e interviene en la formación del uso cromático. Y tenemos el núcleo. En el núcleo vamos a analizar la envoltura nuclear. La envoltura nuclear está formada, ¿ya?, por dos membranas. La membrana externa posee ribosomas, que presentan poros nucleares que controlan que controlan el pasaje de las sustancias desde el citoplasma hasta viceversa. Y el nucleoplasma, cromatina formada por ADN, ¿ya? Y el nucleolo es ADN más fosfoproteína. Tenemos ya los cromosomas, ¿no? Los cromosomas se van a observar en la división celular, no antes. ¿En qué etapa se observan los ribosomas? En la división celular. ¿Ya? Ellos se van a almacenar en la división celular. Ya se forman por condensación de la cromatina se condensa y forma cromosomas. Profe, ¿qué significa cromosoma? Cromosoma significa, cromo es color, soma es cuerpo, significa cuerpos con color, cuerpos con color. ¿Y dónde se encuentra? En el núcleo. Si te das cuenta, el núcleo tiene poros. Ahí está. Y tiene la envoltura nuclear, que está formada por membrana externa y una membrana interna. Tiene la cromatina, que es el ADN. Tiene el nucleolo, que es ARN. Tiene el retículo endoplasmático rugoso, que es un retículo asociado a ribosomas y sintetiza proteínas. Acá también lo tenemos, ribosomas. Hoy pasé mucho. Sí, ya estamos terminando célula eucariota, que fue un tema un poquito corto. No hay nada, no hay nada difícil, todo sencillo, facilito. Entonces por acá tenemos, a ver. ¿Ya? Tipos de cromosomas. Tenemos 4 tipos. Cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Pero antes de ver cómo es un metacéntrico, cómo es un telocéntrico, tenemos que analizar qué es el cariotipo. Cuando hablamos de cariotipo, nos referimos a la cantidad y a la forma, ¿ya?, de cromosomas de una determinada especie. Por ejemplo, el hombre es un cariotipo 46, que hace alusión al número, de los cuales 2 son somáticos y 2 sexuales, siendo XX en la mujer y XY en los varones. Y ahí tenemos un cromosoma metacéntrico cuando los brazos P son del mismo tamaño que los brazos Q. Submetacéntrico cuando los brazos P son más chiquitos que los brazos Q. Y acrocéntrico cuando los brazos P son bien minúsculos comparado a los brazos Q. Y telocéntrico cuando solamente tiene brazos Q y no tiene brazos P. Y acá vemos la célula animal nuevamente. Ajá. Y también la célula vegetal. Aquí.